Sato, él es miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a usted más bien. Bueno, este fin de semana hemos visto con mucha preocupación lo que ha sucedido en la región Amazonas, sobre todo debido a este sismo de 7.9 grados, que ha generado zozobra, pero por supuesto también abre esa posibilidad de poner sobre el tapete una problemática que existe en diversos puntos de nuestro país, que es la manera como se puede prevenir de alguna forma las consecuencias o los impactos de sismos de estas características, como los que hemos observado en Amazonas y en Lima también la madrugada del último domingo. ¿Qué cosas se pueden tomar en cuenta para disminuir este tipo de impactos, señor Sato? Así es, ese tipo de eventos nos lleva a reflexionar sobre qué es lo que podemos y debemos hacer. En primer lugar, es el tema del conocimiento de riesgo, porque si sabemos a qué nos enfrentamos con profundidad, entonces también podemos saber qué cosas es lo que debemos hacer. Un terremoto, un deslizamiento, una inundación pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier parte del país. Entonces, el avance científico, tecnológico nos permite conocer qué cosa es lo que la naturaleza nos tiene como elementos, pero también debemos entender y enfrentar mejor las vulnerabilidades que tenemos actualmente. Es decir, una casa mal construida, una carretera en suelo inestable, como lo que hemos visto en esta oportunidad con ese terremoto. Entonces, conocer a qué nos enfrentamos nos permite hacer futuro, planificar y hacer mejor nuestras Ahora, obras. ¿se está haciendo esta planificación, esta evaluación, identificación de situaciones que pueden poner en riesgo la vida de las personas en eventos como estos? ¿Existe esto o no? Existen las metodologías, existen las diferentes guías, por ejemplo, que ha desarrollado el CENEPRED, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres. Nosotros mismos como PREDES hacemos estudios de riesgo en los proyectos que realizamos y así podemos conocer este tema, ¿no? O ¿Y sea, qué se ha los identificado, por escenarios de ejemplo? ¿Hay riesgo. cifras respecto a esto, por ejemplo, en estado de viviendas, lugares de construcción, ese tipo de data? ¿Qué arroja esos estudios, esas evaluaciones? Esos estudios nos muestran los impactos posibles que pueda haber. Es decir, por ejemplo, en el caso de Lima, ¿no? Sabemos dónde están las viviendas mal construidas, las informales, infraestructura que podría tener daños, como lo que es importante que no suceda, ¿no? Que hospitales o establecimientos de salud en general no colapsen o dejen de atender en caso de un terremoto de gran magnitud como el que se prevé para la ciudad de Lima. Y también en caso de carreteras, ¿no? Sabemos que hay zonas inestables, zonas propensas a deslizamientos. Entonces, si es que no tomamos las medidas previas, pues estas infraestructuras hacer difícil o imposible llevar la ayuda humanitaria que es necesaria, ¿no? Después de un posible desastre. Ujú. ¿Y en regiones cuál es la situación? ¿Hay evaluaciones respecto a eso? Sí, allí hay una responsabilidad de parte del Estado en sus diferentes niveles, ¿no? A nivel de los gobiernos regionales, gobiernos locales, de elaborar, ¿no? Esos escenarios de riesgo para producir los planes respectivos, ¿no? Tanto los planes de prevención y reducción de riesgo, como los planes de contingencia contra eventos como de este tipo, ¿no? Contra terremotos u otros eventos como inundaciones. Nosotros recordamos, por ejemplo, hace algunos años el fenómeno del niño costero que también puso sobre el tapete el tema, la problemática de la construcción de viviendas en zonas que eran altamente peligrosas e inestables, ¿no? Por ejemplo, quebradas, en fin, o zonas donde podría eventualmente pasar un huaico o deslizamientos. ¿Se ha avanzado respecto a esto? Porque incluso se estaban promoviendo normas que prohibieran precisamente la construcción de viviendas en estas zonas. ¿Qué se sabe al respecto? Efectivamente, sí, lo mejor es construir bien desde un inicio, tanto, por ejemplo, las viviendas, ¿no? O sea, desde unas buenas bases,
con materiales adecuados, con asistencia técnica o con profesionales que lo ejecuten, y también las vías de comunicación bien planificadas en los lugares menos propensos a peligros que puedan haber. Entonces, si construimos bien desde un principio, evitaremos tener que reconstruir, como pasó con el niño costero. Reconstruir significa un doble gasto, pero con mayor razón, la reconstrucción debe hacerse evitando que se vuelvan a producir destrozos en el futuro, es decir, con buenos diseños, buenos materiales, pensando en que esto no vuelva a ocurrir. Lamentablemente la realidad es otra, ¿no? Porque en el país, en el Perú, existe mucho este concepto de la autoconstrucción. Hay miles de viviendas, ponemos Lima como ejemplo solamente en algunos sectores, por ejemplo en las partes altas de los cerros, en quebradas mismas. ¿Cómo se puede llegar a un equilibrio respecto a esto? Porque usted señala, claro, se debe utilizar material que sea resistente, identificar las zonas en las que se puede construir, pero también hay una necesidad de vivienda que finalmente se satisface con la propia autoconstrucción y de hecho no necesariamente con el mejor material. Efectivamente, nosotros como PREDES estamos haciendo diferentes campañas de sensibilización de la población. Tenemos proyectos que nos financia USAID en Lima Norte y en Lima Sur, en donde trabajamos en comparación a laderas de cerros, en donde les indicamos, ¿no?, de las posibilidades de que esto pueda ocurrir, o sea, un sismo de gran magnitud, la vulnerabilidad que tienen actualmente por la mala construcción sobre suelos inestables en laderas de cerro. Y hay maneras de reforzar estas edificaciones. ¿Cómo cuáles? ¿Qué maneras? Si nos podría mencionar Sí, alguna. en primer lugar hay que estudiar, ¿no?, la base misma. Si tienen, por ejemplo, estas pircas o estos acomodos de piedra que son las bases de las viviendas o vemos también sobre llantas, ¿no?, que se construye. Esto no es adecuado, hay que tener bases más sólidas. Las pircas, obviamente, también si se construye un muro de contención, se puede tener una mejor base y los elementos sobre ellas, ¿no? O sea, no debemos construir sobre rellenos, sino sobre suelo firme. Y con materiales que puedan resistir las cargas sísmicas, sobre todo el ladrillo pandereta, que no es adecuado, sino debe usar el ladrillo macizo o el quincón. La asistencia técnica o la ayuda profesional, ¿no? Porque realmente la construcción informal significa pues que estamos haciendo una inversión que va finalmente a sufrir daños, incluso colapsar en caso Claro. de Y un de hecho, terremoto de gran magnitud. y de hecho representa un peligro, sobre todo para las personas que finalmente van a vivir en esos predios, en esas viviendas. Señor Sato, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, si me permite, también hay que dejar de hablar de desastres naturales, porque la naturaleza no es lo que produce, sino es el ser humano que vive y construye sin respetarla. Entonces, si respetamos a la naturaleza, también vamos a tener un hábitat más seguro. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buena reflexión la del señor Sato. Muy amable por haber estado con nosotros. Que tenga buen día. José Sato, miembro del Consejo